Dios bendiga a todos nuestros hermanos y hermanas que nos han estado siguiendo con el tema del yugo desigual, fundamentado en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, del capítulo 6, versículo 14 al versículo 16. Hemos visto ya 4 de las interrogantes con las cuales el apóstol Pablo nos cuestiona y al mismo tiempo él nos da la pauta inductiva para que nuestra respuesta sea negativa. Por ejemplo, ¿qué compañerismo hay entre la justicia y la injusticia? La respuesta nuestra es ninguno, ningún compañerismo hay. Luego, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna. No hay comunión, absolutamente ninguna. Luego tenemos la tercera parte que dice, ¿qué concordia Cristo con Belial? Ya también lo revisamos y nuestra respuesta es impensable, inimaginable, imposible de que haya concordia entre Cristo y Belial. La cuarta parte que vimos la última vez es qué parte el creyente con el incrédulo, es decir, de qué manera participa el creyente en la eternidad y de qué manera participa el incrédulo en la eternidad. Vimos claramente que ese matrimonio nace separado. ¿Por qué? Porque el destino del cristiano es absolutamente diferente al destino del incrédulo. Uno, hijo de Dios, nacido de nuevo, va a la vida eterna en la gloria con Jesucristo, y el otro, viviendo en su pecado, en su rebeldía y en la maldad de su vida, muerto en sus delitos y pecados, su destino es la condenación. Mientras vive, cuando muera, va al infierno. Y en los postreros tiempos, después del juicio final, su destino es en el lago de fuego con el diablo y sus seguidores. Bueno, ahora finalmente vamos a ver la quinta parte, número 5. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Palabras sabias, profundas, prácticas, cotidianas, que me deben llevar a pensar cada instante de mi vida, hermanos, hermanas, que nosotros, los cristianos nacidos de nuevo, somos templo del Dios viviente. Y por lo mismo, dentro de nosotros albergamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pareciera increíble esta afirmación de Pablo al enfatizar, ustedes son el templo del Dios viviente. Creo, hermanos, que si yo hubiera escrito esta quinta parte, es decir, en lugar de escribir yo qué acuerdo hay entre el templo de Dios, yo pondría a continuación y el templo de los ídolos. Eso es lo que yo hubiera escrito, ¿no? En esta parte número 5, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el templo de los ídolos? Pero ¿por qué Pablo no usó la palabra ídolos para decir que los no creyentes son templo de los ídolos? Porque eso no es posible, hermanos. Los ídolos no son omnipresentes, los ídolos no son omnipotentes y no son omniscientes. Los ídolos nada son. Los ídolos albergan demonios, eso sí, pero los ídolos no tienen movimiento, por lo tanto no pueden estar en el corazón, en el corazón o
que el cuerpo de los incrédulos sea templo de los ídolos. Eso no puede ser. En cambio, los cristianos sí somos templo del Espíritu Santo. Bueno, si yo hubiera escrito entonces esta quinta cláusula y yo hubiera dicho que qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el templo de los ídolos, entonces no habría tenido ese brillo, ese broche de oro con el cual el apóstol Pablo cierra. Le habría quitado todo entendimiento, porque habría confundido yo a la gente al decir que el cuerpo de los incrédulos fuera también un templo de ídolos. La razón fundamental es porque Dios, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo sí pueden habitar en el cuerpo, en el templo, en nosotros, dentro de nosotros, con nosotros, en nosotros, sí pueden habitar porque nuestro Dios es omnipresente. Pero los ídolos están encerrados en sus santuarios, en sus catedrales, por muy lujosas que sean, en sus propios templos, ahí están encerrados los ídolos y no tienen ningún movimiento. Por ellos mismos no pueden moverse. Inclusive cuando salen a peregrinaciones es porque los llevan cargando. Esta pregunta del apóstol Pablo es quizá la más local de los argumentos en el tema que aborda Pablo. Muchos de los hermanos corintios habían vivido socializando, es decir, su vida cotidiana era una continua vida social con los ídolos. ¿Qué es lo que pasaba? Ellos adoraban en su vida a muchos ídolos. Por eso es que al vivir esta nueva vida en Cristo Jesús y experimentar el cambio en sus corazones, en la transformación de sus vidas, ellos entonces empiezan a hacer preguntas. Sus preguntas ponen de manifiesto que ahora ya son nuevas criaturas, que ahora ya son hijos de Dios y que lo que ahora están experimentando en estas dudas requiere una aclaración y por eso es que le preguntan al apóstol Pablo. Sus preguntas ponen de manifiesto la nueva vida que estaban experimentando. Y esto es bonito, hermanos, esto es hermoso y debe ocurrirnos a todos los cristianos. ¿Y ahora qué? Así como Pablo preguntó, ¿qué quieres que haga? Ya sé que estoy hablando con Jesucristo, ya sé que es tu voz y allá estás tú en el cielo, te estoy viendo desde aquí, camino a Damasco, pero ¿qué? Después de esto, ¿qué? Ahora, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, también así el cristiano ha sido renacido, ha sido nacido de nuevo, quiero decir, ha sido regenerado, y ahora ¿qué sigue, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Entonces, este es quizá el más local de los argumentos en este tema, porque los hermanos estaban pasando y experimentando una situación especial en sus vidas y ellos necesitaban una guía en su conducta para seguir de cerca el camino de Jesucristo. Bueno, ¿cuál sería algunas de las preocupaciones de ellos? Por ejemplo, ¿qué hacer ante las invitaciones para comer en los atrios de los templos paganos? Si tengo un familiar o un amigo o un vecino que me invita para ir a comer allá al templo del ídolo y en el atrio en donde sirven la carne y todas las comidas, eso ya fue ofrecido a los ídolos. ¿Qué debo hacer yo? No acepto la invitación, la rechazo, ¿sí? O también, otro ejemplo, cometo desobediencia a Dios si compro en la carnicería la carne que sobró, pero que ya fue ofrecida a los ídolos, y yo voy y compro de esa carne ofrecida a los ídolos porque está en la carnicería, ¿desobedezco a Dios? Otra pregunta más, ¿debo mantener mi comunión con los hermanos que, siendo así entre comillas, dicen hermanos, pero ellos mantienen sus prácticas idolátricas o prácticas de idolatría? ¿Por qué? Porque están reuniéndose en el templo
junto con los hijos de Dios, con los que somos hijos de Dios, y ellos siguen en esa práctica y se dicen cristianos. Yo debo mantener la comunión con ellos sabiendo que estas prácticas idolátricas, quienes junto con los injustos y fornicarios no heredarán el reino de Dios. Es muy grave, pues, el que yo siga teniendo comunión con personas que practican la idolatría. Para que nos demos cuenta, hermanos, de lo que significa delante de Dios el que un creyente o una creyente se unan en yugo desigual con un infiel, con un inconverso, con un incrédulo, o con una infiel, una inconversa o una incrédula. Para que nos demos cuenta de lo que significa delante de Dios, bástenos leer la historia que se narra en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 21. Ahí dice la maldad acerca del reino de Judea, que se llama Manasés. Es quizá el rey más malvado, cuya maldad consistió principalmente en su idolatría. El versículo 3 de ese mismo capítulo 21 dice: porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había destruido, y levantó también altares a Baal, e hizo una estatua de acera perfectamente tallada, como lo hizo Acab, el rey de Israel, en su tiempo. Y además Manasés adoró a todo el ejército de los cielos y los sirvió. Esto, hermanos, por todos lados es una abominación, es una idolatría prepotente realizada por el rey de Israel, tanto Acab como Manasés, el rey de Judá. Pero el asunto empeora, hermanos, porque el versículo 4 dice, ya refiriéndose más al asunto de Manasés, dice: edificó además altares en la casa del Señor. ¿Saben ustedes en esa época cuál era la casa del Señor? Pues era ni más ni menos que el templo de Salomón. Todavía estaba en pie el templo de Salomón, y Manasés edificó dentro de la casa del Señor altares. Esto es claramente lo que el apóstol Pablo dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué acuerdo hay entre los creyentes y los incrédulos? Entonces, al edificar altares, Manasés, y ponerlos dentro de la casa de Dios, piensen ustedes que estaban a lo mejor en el atrio, en donde estaba el altar del holocausto, la fuente de bronce, o quizá más adentro, quiero decir, adentro ya de lo que era la casa del Señor. A lo mejor estaban en el lugar donde estaba el altar del incienso, los panes de la proposición, o donde estaba la lámpara, en donde estaba las siete lamparitas que alumbraban el lugar santo de lo que es el santuario de la casa de Dios. Además, podemos imaginarnos si realmente estos ídolos que hicieron, o esta figura tallada, imagen de acera, a lo mejor se encontraba en el lugar santísimo, enfrente de donde está el arca del pacto, en donde los querubines están cubriendo la tapa del propiciatorio. A lo mejor en ese lugar, en el lugar santísimo, metieron estas imágenes en la casa del Señor. Esa es la misma casa de la cual el Señor había dicho: en Jerusalén y en esta casa pondré mi nombre. El versículo 7 del capítulo 21 dice: colocó la imagen tallada de acera que él había hecho
en la casa, dentro de la casa, de la cual el Señor había dicho a David y a su hijo Salomón: en esta casa y en Jerusalén yo he escogido de entre todas las tribus de Israel y pondré mi nombre para siempre. Hermanos, esto es realmente muy significativo. ¿Por qué? Acuérdense ustedes que primero estaba el atrio, después se encontraba la puerta del lugar santo y luego dentro el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Bueno, en cualquiera de estos lugares en donde Manasés haya puesto esta imagen tallada de acera, hermanos, era una abominación, una verdadera idolatría, una blasfemia para Dios. En esta casa Dios la había señalado e indicado claramente que Él pondría ahí su nombre. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 8, cuando el templo fue finalmente terminado, el templo de Salomón, dice la palabra de Dios que una vez completado el templo, la nube de la gloria de Dios había llenado el templo, hermanos. Esto era sublime, grandioso. La nube de la gloria de Dios llenó el templo y declaró a la gente que Jehová Dios tomaría residencia con ellos, habitaría entre ellos en su templo. Salomón llama al templo el lugar del cual Dios ha dicho: mi nombre estará ahí. Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 29. Aquí es donde la presencia especial de Dios habita con su pueblo. Aquí es donde mora su santo nombre. Y en los atrios de ese lugar, Manasés edificó altares a Baal y al sol y a las estrellas. Él trae una talla de madera de acera al mismo templo de Jehová. Ahora, ¿cuál sería o qué tan serio es esto, o con qué seriedad Dios tomaría esto? Pues lo vemos en las siguientes palabras que Dios le dijo al pueblo de Judea: he aquí voy a traer tal calamidad sobre Jerusalén y Judá, que a todo el que oiga este juicio que viene sobre ellos, le retiñirán ambos oídos. Segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículo 12. Y el versículo 13 dice: y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, limpiándolo y volviéndolo boca abajo. Así, para que quede bien limpiecito, así voy a hacer con Judea, con el reino de Judea y con Jerusalén. Y luego esta declaración impensable, o sea, para los judíos y aún para nosotros hoy en día, algo que no quisiéramos ni siquiera decirlo, pero Dios dijo lo siguiente: abandonaré al remanente de mi heredad y los entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo para todos sus enemigos, porque han hecho lo malo ante los ojos de Dios y han estado provocándome a ira desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Vean ustedes, amigos, hermanas y hermanas, con qué seriedad Dios toma esta abominación que hizo Manasés al poner dentro del santuario de Dios, dentro del templo de Dios, dentro de la casa de Dios, al poner ídolos abominables. Para Dios es muy serio. Para Dios es muy importante esto, y Él quiere que tú conozcas las consecuencias. Abandonaré al remanente de mi heredad. Esto, hermanos, ha de haber hecho temblar a algunos judíos piadosos. No todos, por supuesto, porque la gran mayoría participaban de esta
tremenda adoración a los ídolos. Esto debería hacer temblar ahora a cada uno de nosotros. No hay mayor insulto, no hay mayor blasfemia que traer ídolos de demonios, ¿sí?, al santo templo de Dios y de manera adúltera adorarlos a ellos en el lugar de Él, de Dios, de nuestro Dios Jehová, como si estuviera, hermanos, colocado el ídolo enfrente al rostro de nuestro Dios. Hermanos, se entiende la exhortación, por supuesto. La exhortación es determinante. Para que los hermanos corintios se pongan abusados, diríamos, y estén alertas para no apartarse del Dios vivo y verdadero, para nuevamente caer en prácticas de idolatría, ¿qué tenían que hacer? ¿Cómo evitarlo? Si tú eres ya templo de Dios, seguramente no hay acuerdo en tu nueva vida con los ídolos. Los ídolos representan una deidad que nada son, es decir, no viven, y por lo mismo a ti no te pueden ofrecer nada. En cambio, Dios es tu sustentador y su presencia está contigo siempre. Sí había templos para los ídolos, edificios que maravillaron al mundo, y los que todavía subsisten o todavía están edificados hasta hoy en día son asombro para todo el mundo. Pero hasta ahí, los ídolos quedaban encerrados y no se movían, porque son hechos por hombres. El hombre que hace estas cosas no les puede dar vida. Por lo mismo, no pueden vivir en el cuerpo de sus adoradores. Un ídolo no puede habitar el cuerpo de su adorador, y no podemos decir que el cuerpo de un idólatra sea templo de un ídolo. ¿Por qué? Porque ellos no viven y por supuesto que no son omnipresentes. Entonces, en cambio nosotros como hijos del Dios omnipresente, nuestro Dios, Él sí puede vivir en nuestro cuerpo por el Espíritu Santo, en nuestro corazón por Jesucristo. Él puede vivir en cada uno de todos sus hijos alrededor del mundo, en todos los cristianos. Su omnipresencia, por ella, puede habitar en cada cristiano. Tu cuerpo, hermano o hermana, es sagrado porque es morada de Dios. Esta unión en yugo desigual habla de ti, cristiano, como templo del Espíritu, pero de el infiel, de la compañera de tu vida o el compañero de tu vida no cristiano, no habla como templo. O sea, el cuerpo del incrédulo o el cuerpo de la incrédula, de ello la Biblia no habla de que los ídolos sean templo o que los ídolos vivan dentro de un templo así. ¿Por qué? El asunto que Pablo trata aquí es que no se refiere a una relación de templo a templo, es decir, templo del cristiano y templo del ídolo. ¿Por qué? Porque templo del ídolo no hay tal cosa. Entonces, pero esto hace más grave el asunto, esto lo hace más abominable, porque entonces, con todo propósito, el Espíritu Santo guía a Pablo a quitar la palabra templo al referirse al cuerpo de los incrédulos o de los no creyentes como morada o habitación de los ídolos, y lo hace para no disminuir ni un ápice la gravedad de la decisión que el creyente tomaría si se une en yugo desigual con los infieles, al pretender el acuerdo entre el templo en donde habita Cristo por la fe, ¿sí?, y los ídolos, a quienes tú mismo, hermana o hermano,
harás que cohabiten en tu corazón. Al unirte en yugo desigual con un incrédulo, harás que los ídolos que él representa por su idolatría, harás que cohabiten con nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. No es la unión de templo con templo, no, es la cohabitación de Dios con los ídolos, en un templo que eres tú, cristiano, que eres tú, creyente, el templo del Dios viviente. ¿Te das cuenta? Harías lo mismo que hizo Manaén. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo, así que esto lo señala Pablo, y que no hay más que un Dios, que es nuestro Padre Celestial, del cual proceden todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Está bien, puedes tener alguna pregunta todavía. Si un ídolo no es nada, entonces ¿en qué afecta? Eso es precisamente lo que tú debes considerar. Un ídolo no es nada. Nada puede hacer por ti. No puede redimirte. No puede santificarte. No puede llenarte de amor. No puede hacer nada. En cambio, Dios, Él te compró. Sí, ¿no sabes que eres templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ti? Si alguno, fíjate bien, si alguno destruye el templo de Dios, por ejemplo, dando albergue a los ídolos, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual eres tú, santo es. Pero cuando te unes en yugo desigual con un incrédulo o una incrédula y cohabitan, tú eres una sola carne con él o con ella, y por lo tanto, esta unión hace que los ídolos en el corazón del idólatra, en las perversidades y en las maldades y por los demonios, ellos vengan a cohabitar en tu corazón con Jesucristo, que habita por la fe en tu corazón. Esto es lo que hacía Manaén al meter ídolos al santuario de Dios. Dice la palabra en la Biblia, dice en 1 Corintios 3, 16 y 17, si alguno destruye el templo de Dios, por ejemplo, el ejemplo que pusimos de dando albergue, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual eres tú, santo es. Y si das habitación a los ídolos, cometes abominación, porque hay profanación del templo al permitir que los ídolos habiten también en tu corazón. Hermanos, dice la palabra de Dios: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20. Hermano, hermana, no te perteneces a ti mismo. Tú le perteneces a Dios. Y si Cristo habita por la fe en tu corazón, no puedes aceptar que los ídolos cohabiten con Cristo. Aunque ellos nada sean, tú pecas contra Cristo. Así o más claro. Algo más de claridad. Lo que quiero decir es que a lo más que puedes anhelar, uniéndote en yugo desigual con los incrédulos, es compañerismo, sí, comunión también, concordia también, participación y acuerdo, pero ¿sabes? En medio de la inmundicia, contaminando siempre tu carne, tu espíritu, tu alma, retrocediendo en el perfeccionamiento de la santidad y el temor de Dios. Eso es lo que lograrías.
¿Es pensable eso? ¿Lo puedes imaginar? Imposible. Muchos no estarán de acuerdo, pero el yugo desigual, desde cualquier punto por donde se vea, nace separado. Es un matrimonio que nace divorciado. Justicia con injusticia no hay. Compañerismo, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Repetimos, tú eres justicia, el incrédulo es injusticia, por lo tanto no hay compañerismo. De la misma manera, tú eres luz, el otro es tinieblas o la otra es tinieblas, no hay comunión. Y porque el conocimiento es luz, entonces esta es una separación, vamos a llamarla intelectual. Cristo con Belial, imposible, no hay concordia. Esto es una separación física. Mira, ya tenemos la separación del compañerismo, que diríamos es una separación social. Ya tenemos la separación en la comunión, la luz y las tinieblas no hay comunión. Esto, como la luz es el conocimiento, esto es una separación intelectual, diríamos. Entonces, social, intelectual. Y esto, en donde no puede haber ninguna concordia entre Cristo y Belial, esto es un tipo de separación física. Es decir, entre ti como creyente y la otra parte como incrédulo. Cristo en los días de su carne fue tentado y atacado por el diablo. Cristo expulsó de las vidas de muchos hombres a cuantos demonios se interpusieron en su camino. Así que no hay concordia cuando los corazones ven hacia diferente objetivo. Totalmente separados de la visión única del matrimonio, cada uno tiene su propia visión. Existen, por tanto, dos visiones y esto se llama división. Dos visiones, la tuya, cristiano o cristiana, y la de ella o él, inconversos. Esto es una visión de cada uno, por lo tanto, en ese matrimonio hay dos visiones y las dos visiones se llaman división. Este matrimonio nace dividido. Luego, ¿qué parte el creyente con el incrédulo? Es decir, ¿qué participación hay? Ninguna, ya lo vimos. Las uniones bajo esta característica nacen con una separación financiera, por así decirlo, pero sabemos que la separación es en cuanto a la parte que cada uno tiene en la eternidad. Pero ya, desde acá, desde la tierra, la parte de ellos es un matrimonio con separación de bienes y esto habla de una separación financiera y al final, por supuesto, pues tu destino como cristiana o cristiano, tu parte está con Dios y la parte del inconverso es la condenación eterna. Así que esta separación financiera. Pero el punto culminante es cuando la pareja se casa siendo uno el templo de Dios viviente y el otro no. El otro es incrédulo, el otro es idólatra y el otro es infiel. El alma duele, hermanos, ante la realidad al darnos cuenta de que no hay nada de acuerdo en esta unión. Esto, por supuesto, que es una separación espiritual. Entonces vimos separación social, vimos separación intelectual, vimos separación financiera, vimos también la separación social y estamos ahora frente a la separación más importante, que es la separación espiritual. Porque dice el libro de Amós en el capítulo 3, versículo 3, dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Impensable. No lo puedes imaginar. No es posible esta unión. Estamos, hermanos, ante algo dramático y parece ser que nadie se da cuenta. Algunos hasta nos enseñan que el pasaje de 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14,
hasta el capítulo 7, versículo 1, fue insertado en la carta de Pablo de 2 de Corintios con posterioridad, diciéndonos como argumento que cuando se lee el pasaje desde el versículo 13 del capítulo 6 hasta el capítulo 7, versículo 2, el sentido es perfecto. Otros más cuestionan a los que aconsejan obedecer esta palabra, diciendo, ¿quiénes somos nosotros para desaprobar cualquier relación? Hermanos, yo no hablo en pro de una teología que prohíba las relaciones en yugo desigual. No, yo insisto en que por la dirección del Espíritu que llevó a Pablo a ser tan bellamente retórico, porque quería no solamente persuadir a las personas, sino conmover hasta lo más íntimo las fibras de su corazón. Pero finalmente, hermanos, está bien, cada uno haga lo que quiera, ya que cada uno es responsable y comparecerá ante Dios, solo que después de que hacen su voluntad, haciendo a un lado a Dios, mujeres u hombres no vengan chillando de que su matrimonio está en ruinas o de que su matrimonio está esclavizado por el yugo del pecado. ¿Cuánto más quisiera el diablo, hermanos, que hubiera una libertad absoluta en que se casaran cristianos con incrédulos, con idólatras? Eso es lo que él quisiera para destruir a la iglesia y llevarla a esclavitud del pecado. Pudiera haber muchas pruebas de la crítica literaria o de la crítica lingüística o de la crítica de formas. Pudiera haber muchas cosas para sostener esos puntos de vista de que el pasaje es dudoso, pero lo cierto, hermanos, y yo no riño ante hermanos pensadores, bien sesudos, que nos dan lecciones muy interesantes, pero hermanos, qué mejor lazo de continuidad en el mismo pasaje cuando a partir del capítulo 6, versículo 13, Pablo dice, como a hijos os hablo. Como a hijos os hablo. ¿Cuántos padres hoy en día quisieran que el apóstol Pablo les dijera en persona a sus hijos en edad de casarse, les dijera, no os unáis en yugo desigual? Qué palabras tan apropiadas, dichas por Pablo, no como profeta, no como maestro, no como apóstol, no como misionero, no como predicador o como pastor, no. Él elige dejar a un lado estas funciones para asumir la autoridad de un padre y decir, como a hijos os hablo. Él elige dejar esta palabra como padre para que los corazones de los jóvenes allá en el tiempo de los Corintios, como también los corazones de los jóvenes hoy en día, vibren hasta lo más íntimo de su ser y reconozcan que estos 5 puntos son absolutamente importantes al tomar la decisión. Es muy respetable, hermanos, el hecho de que muchos jóvenes católicos quieran casarse con mujeres cristianas, porque ven en ellas la luz, ven en ellas la comunión, ven en ellas el compañerismo, ven en ellas la participación y también ven en ellas la cordura, el acuerdo. Pero finalmente la decisión es tuya, tú eres el que tú o joven o ella, señorita, son los que toman sus decisiones. Solo que quise decir esto, concédanme la libertad de plantear estos 5 puntos, así como yo acepto las opiniones aún en contra respecto a este tema. Hermanos, el yugo desigual está afectando a las iglesias en todo el mundo y es propiciado por el pensamiento de muchos líderes cristianos
que dicen ellos, ¿quiénes soy yo para estorbar esta unión? Finalmente ellos son libres de forjar su propio destino, lo cual es una verdadera mentira, porque el destino de todos los humanos está en las manos de Dios. Dios es el que sabe, Dios es el que tiene determinado cómo va a ser nuestra vida desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte física. Y hermanos, sin rodeos y sin salirnos por la tangente, esta reflexión, lo ratifico, se circunscribe a la unión matrimonial. Algunos sostienen que en este pasaje Pablo en ningún momento usa la palabra matrimonio o la palabra casamiento, el verbo casar, pero basta con que recordemos que la palabra cónyuge es familia con la palabra yugo, es decir, el antecedente de cónyuge, al quitarle el prefijo con, que significa la unión, y dejamos la palabra yugo o yugue, es precisamente la palabra yugo, la raíz, que es una de las palabras que describen a los integrantes del matrimonio. El cónyuge es pues el que lleva el yugo de una parte con la otra parte. Y que además esto es la figura del amor de Dios con su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios le dijo al pueblo de Israel, yo te desposaré conmigo en justicia. Esto lo dice el libro de Oseas, capítulo 2, versículo 19. Te desposaré en justicia, lo cual es el compañerismo y la justicia en ambas partes, porque los dos deben ser creyentes, deben ser fieles hijos de Dios. Y que la palabra compañero también tiene parentesco con la palabra yugo. La palabra compañero, cuando el apóstol Pablo dice, ¿qué compañerismo entre la justicia y la injusticia? La palabra compañero tiene familiaridad, tiene parentesco, porque existe la palabra sísigos, cuyo sustantivo es precisamente la palabra yugo. El sísigos es el nombre de una persona que la podemos leer en Filipenses capítulo 4, versículo 3. Ahí está la palabra sísigos en el interlineal La Cueva griego-español. Ahí en griego dice sísigos y se refiere a una persona que lleva el yugo, una persona fiel que tiene el yugo con el Señor. Desde aquí le mandamos un saludo fraternal a nuestro hermano Sísigos de Nagosal, que es compañero fiel, uncido al mismo yugo. Hermano Sísigos, tus lecciones son inolvidables, hermano y amigo. Entonces, portar el yugo desigual es exponerse a un riesgo innecesario. Es un campo minado. ¿Te parece emocionante? No, la verdad y la verdadera emoción están al lado de Cristo. Felicidad, ¿te parece que eso es felicidad? No, yo te muestro una felicidad de mayor categoría. Dios dijo, seré su Dios y seré para vosotros su Padre, y ustedes me serán hijos e hijas. Segunda de Corintios 6, 18. Para ti, varón, Dios como tu Dios te dará en unión una mujer prudente, y como padre te dará casa y las riquezas de su herencia. Y tú, señorita, puedes ser esa mujer prudente a quien el Padre entrega a un hombre de verdad, un varón justo que camina en su integridad. Y no te vayas a unir con un hombre que ya saciado desprecia el panal de miel, o cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. Proverbios capítulo 27, versículo 8. Pero solo fíate de Dios con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Compañerismo, comunión, concordia, participación y acuerdo
son las 5 vertientes cuyo cauce va a dar fluidez al río del matrimonio. Es la aspiración de mayor categoría y créanmelo, también los incrédulos quisieran casarse con una jovencita o las incrédulas quisieran casarse con un joven que reúna estas características. Aceptemos que desde cualquier punto de vista que lo veamos, es un ideal loable, digno de cualquier esfuerzo supremo para ser alcanzado. ¿Qué perversión hay? Si tú, joven cristiano, tienes ante ti una hermosa señorita, no tiene fe en Jesucristo, pero quiere compartir su vida con alguien como tú, que puede ofrecerle esas 5 vertientes. ¿Qué hay de malo? Si tú, joven, puedes ofrecerle eso, ¿estarás dispuesto a dar y dar y dar y nunca recibir? No, ¿verdad? Algún día tú quieres también recibir amor, algún día quieres recibir comunión, algún día quieres recibir compañerismo, algún día quieres recibir participación, algún día quieres estar de acuerdo y algún día quieres tener esas 5 vertientes también en una parte creyente. Bueno, son pues necesarios 2 partes que se unen para lograr el máximo caudal de este río del matrimonio. No existe la comunión en una sola persona. Conviene a la pareja tener la comunión en donde cada uno aporte lo que le corresponde. Tenemos que decir, el matrimonio en yugo desigual tiene serias limitaciones. De ti, señorita, nacen en tu corazón las 5 vertientes, porque su fuente no es tanto lo que tu corazón produce, sino quien habita en tu corazón por la fe. Esto es Cristo. Y Él es la fuente de vida. Y en la parte inconversa, incrédula, hay una fuente, pero es una fuente diabólica. Esas mismas vertientes nacen en el corazón del compañero incrédulo con alocado frenesí, odio, deslealtad y prevaricación, pasiones desordenadas, furor, prácticas abominables, rencores, cuya turbulencia revuelca y ensucia el líquido que le da vitalidad al cauce de esa unión matrimonial, arrastrando en su curso lujuria, violencia, ingratitud, soberbia, desobediencia, lechos mancillados, envanecimiento en sus razonamientos, corazones necios y entenebrecidos que van dejando en su cauce evidencias de una corriente de corazones necios envilecida por el pecado, cuna de anarquías y raíces de rencor, pasiones vergonzosas encendidas en su lascivia. Eso es las causas de la vertiente del inconverso, del incrédulo. Hermanos, si esto fuera fugaz como un relámpago, una contrición y arrepentimiento genuino daría lugar a una restauración inmediata. Pero no nos engañemos, no es tan fácil cuando la persona ha venido practicando ese tipo de costumbres y ese tipo de actitudes, hermanos, se van formando en su corazón capas sedentarias que se van acumulando hasta cauterizar el entenebrecido corazón y creer que lo que hace no es malo, al contrario, es lo bueno. Ese corazón cauterizado y entenebrecido, y hay quienes no solamente lo hacen, sino que además se complacen con los que practican tales cosas, haciéndose por tanto más dignos de condenación. La realidad es que cada uno de estas vertientes que aporta el creyente cristiano tienen su origen en los manantiales divinos, en las fuentes de agua que saltan para vida eterna, en Jesús el agua de vida. En contraste, el incrédulo se alimenta de la fuente de maldad. ¿Por qué?
porque tiene ese principio generador de pasiones deshonestas que vive en su corazón y que la palabra de Dios, la Biblia, le llama pecado. ¿Cuál es entonces la consecuencia? ¿Qué responsabilidad crea todo eso en nosotros? En el versículo 17 del capítulo 6 de 2 de Corintios dice: salid, por tanto, de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y yo seré para ustedes un Padre, un Dios. Sí, era impensable que este tipo de cosas sucedieran, pero ocurrieron allá en el reinado de Manasés, en el pueblo, en el reino de los judíos. Pero eso allá era un templo de madera, sí, cubierto con oro, piedras muy enormes que pesaban toneladas, esas piedras allá, pero allí estaba la presencia de Dios. Lo importante no era el lugar, sino que ahí estaba la gloria, la nube de la gloria de la presencia de Dios. Pero repito, era un templo de madera, de oro y de piedra. ¿Sí? ¿Cuánto más es impensable que alguien que ama a Dios se una con un idólatra que trae ídolos en su vida? Dice el apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 2 versículo 5 que tu templo está construido con piedras vivas. Tu cuerpo está construido con piedras vivas. Hermanos, si Dios trajo tal destrucción, tal juicio sobre el pueblo hebreo por profanar su templo con la idolatría, y si los entregó a la muerte, al exilio y a la cautividad, para estar cautivos 70 años, porque habían hecho abominación, blasfemando el nombre de nuestro Señor, de nuestro Dios, de Jehová. ¿Cuánto más crees que le pasará a una persona cuyo cuerpo es el templo del Dios viviente? Templo no hecho con piedras, sino con piedras vivas, con esto que tenemos. ¿Cuánto no más severo debería ser el castigo para los que unen el templo viviente de Dios con los ídolos? Piénsalo. No te precipites. Que estas 5 lecciones te guíen por el Espíritu Santo para que tú tomes la decisión adecuada. Honra a Dios, glorifica a Dios con todas tus decisiones. Sobre todo esta, que creo yo es la segunda decisión más importante en la vida de los cristianos. ¿Con quién me casaré? Hermanos, que Dios nos bendiga y que estos mensajes ayuden en la vida de los padres y de los hijos y de los jóvenes en las iglesias, para honra y gloria de Dios. Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque hemos podido concluir el tema del yugo desigual en estas 5 vertientes que como corrientes de agua se unen en el flujo de un río para darle forma y prolongación al matrimonio. Gracias, Dios, porque este es un don tuyo. Brota en nuestro corazón porque Cristo vive por la fe en nuestros corazones. Gracias, Padre Celestial, por la enseñanza que has dado a nuestros corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, te honramos y te bendecimos. Amén.